pues sí, hay juristas, un jurista que estaba yo leyendo en Twitter que decía que estas campañas que vimos en los meses pasados estuvieron pues muy vacías de ideas y muy llenas de sangre. ¿Y a qué nos referimos? A que incluso las consultoras que toman el pulso a los hechos de violencia pues han tenido que modernizar o actualizar sus cifras en relación con los incidentes. Y voy a presentarles solamente una probadita de esta encuesta que hizo la consultora Etelecto, de este estudio, cuando hablamos de este proceso electoral 2020-2021. 915 agresiones a políticos y candidatos, 96 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos. Ahí tienen ustedes estas cifras. Cuando hablamos de los estados más violentos, de violencia en general, Veracruz, 132 incidentes, Oaxaca, 78, Puebla, 76, Estado de México, 69 y Guerrero, 53. Y por último, hemos destacado que la presencia de mujeres en lo que son estas contiendas políticas como candidatas o aspirantes ha sido importante, pero desafortunadamente también los números se reflejan en la violencia y asesinatos. De los 96 asesinatos, 15 fueron contra mujeres. De las 15 mujeres asesinadas, 7 eran aspirantes y candidatas, y de los 81 hombres en esa estadística, 29 eran aspirantes y candidatos. Bueno, pues tenemos a Jaime Cárdenas acompañándonos, exconsejero electoral, para hablar de el día de hoy. ¿Cómo definirías esta jornada electoral en una palabra? ¿Cómo la describirías cuando ya las casillas en el centro y el sur del país han cerrado? Todavía hay partes de México donde siguen abiertas. Respecto a esta jornada electoral, hay que decir que una de las características fundamentales ha consistido en la gran participación ciudadana. Seguramente cuando se den los resultados preliminares y oficiales, se observará que el porcentaje de ciudadanos que votaron en esta elección intermedia sobrepasó el 50%. En las elecciones intermedias en México, las personas, los ciudadanos, votan menos. Alrededor del 42-43% suele ser el porcentaje de votación respecto al padrón o el listado nominal, como se llama en México, que es el padrón de electores. Entonces yo creo que esa es una característica, la amplia participación. Y como ustedes han mencionado antes de que yo participara en este momento, el proceso electoral sí estuvo teñido de elementos violentos, de presencia del crimen organizado, y todo eso pues es indeseable. Cada vez es más fuerte la presencia de estas organizaciones delincuenciales en muchas actividades de la vida pues institucional, pública, política de México, y desde luego es algo que los mexicanos debemos resolver. No debemos tolerar, no debemos permitir que esta situación continúe así. Siempre la gran pregunta es a quién benefician estos hechos, pero también hay que recordar que aquí el asunto es ¿cuáles van a ser las métricas para decirnos que esta elección de medio término es un éxito? No solamente la participación ciudadana, sino que mucha gente se pregunta si vamos a superar el 40% de participación, porque se trata de una elección intermedia, pero también hay este atractivo por la cantidad de puestos que están en juego, más de 20,000 en el país, porque hay gobernadores también que se están disputando o que están buscando candidatos llegar a las gobernaturas del país, etcétera. Y también está el factor de la violencia. Hay quienes se preocupaban de que este factor desalentaría al votante. En esa combinación de elementos, ¿cuál va a ser la métrica de éxito de elecciones como esta, de este año, de esta jornada? Pues yo creo que va a haber distintas métricas. Una es la cuantitativa. Cuantitativamente, las autoridades electorales están informando que casi todas las casillas en el país, casi 163,000 casillas se instalaron, solamente 31 casillas no se instalaron por motivos de violencia. Esa es una métrica. Otra métrica cuantitativa tiene relación con lo que señalas, es decir, se trató de una elección enorme, 500 diputados, para elegir 500 diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, casi o aproximadamente el 80% de los municipios del país
tanto los alcaldes como los cabildos municipales. Entonces, cuantitativamente, si se observa así, se puede presentar como un éxito. Pero tienes tu razón, o sea, no solamente debemos observar esos elementos cuantitativos, agregaríamos también la gran participación ciudadana que hubo en muchas regiones del país, principalmente en la Ciudad de México. Por ejemplo, en mi casilla, yo estuve casi 1 hora de tiempo esperando para poder votar. Había colas inmensas de ciudadanos y de ciudadanas esperando votar. Cualitativamente, creo que debemos tomar en cuenta el tema de la violencia. Como nunca en la historia reciente de México, esta violencia del crimen organizado se ha manifestado. También otro elemento cualitativo, yo creo muy importante, es que se trató de un proceso electoral con fuertes tensiones entre el presidente de la República y los órganos electorales. El presidente de la República en repetidas ocasiones cuestionó el perfil democrático, la actuación democrática, legal, en fin, de las autoridades electorales. Ese cuestionamiento en el pasado tampoco había ocurrido, que un presidente de una manera tan abierta y expresa cuestionara a los órganos electorales. Hubo, desde luego, por parte también de los órganos electorales, decisiones que fueron pues mal vistas o entendidas por el gobierno federal en turno. Y los elementos consabidos de los procesos electorales en México, desvío seguramente de recursos públicos ilegales para fines electorales, etcétera, otro tipo de ilegalidades que deben ser analizadas y puestas a la luz del ciudadano. Pues mucho por decir, factores cuantitativos y cualitativos, como bien apuntas en esta mega elección. Yo agradezco la oportunidad de esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.